Bienvenidos, esto es Personalidades y Líderes Mundiales, ya es el tercer programa que compartimos con ustedes y la verdad es que tenemos una mesa de invitados que no se lo pueden perder. El primer tema, antes de presentarlos a ellos, que ya están todos aquí, el primer tema tiene que ver con Donald Trump, pero también tiene que ver con, ¿es posible que Donald Trump sea candidato para el Premio Nobel de la Paz? Ustedes saben que los candidatos a este premio nunca se sabe quiénes son, pero son cerca de 300 personas que se van barajando a ver si tienen las posibilidades o no de ser el candidato a este fabuloso premio. Pero la realidad es que esta semana Donald Trump no solamente termina quedándose sin su tercer asesor de seguridad nacional, por John Bolton, sino que además suspende en esa misma semana, aparentemente una reunión secreta que iba a tener nada más y nada menos que con los talibanes a propósito de la guerra de Afganistán, que ya lleva casi 20 años y que no ha llegado a su fin, pero sí le ha costado al gobierno de los Estados Unidos millones y millones de dólares. Haciendo esta introducción, ahora sí abro la mesa a todo el panel y quiero empezar con el señor Manuel Castro, después seguramente van a hablar Alejandro Launagaray, Pablo Cormun y Livio Gratón, que ya les voy a presentar, es una persona, un invitado especial que tenemos. Pero, Manuel, ¿te parece, es posible que Donald Trump gane el Premio Nobel de la Paz? Si se lo dieron a Obama, ya cualquiera puede ganar el Premio Nobel. No creo, ¿por qué lo decís? Porque puede lograr la paz con Corea del Norte. Es un hombre que, primero, que nadie le saca la foto de haber cruzado a Corea del Norte desde Corea del Sur y haberse encontrado con Kim Jong-un en Corea del Norte. Ese es históricamente ese momento, sí, lo hemos compartido todos. Le ganó a todos. Sí. Eso no se puede discutir, digamos. Sí. Pero digo, un Donald Trump que cuando habla amenaza mucho y habla de bombas y habla de, incluso amenazó con una bomba que nadie conoce, pero después en los hechos no ha generado una nueva guerra. Y está tratando de llegar a formar diálogo con personas, con personajes, sí, de líderes del mundo con los que nunca había hablado Estados Unidos. Bueno, él es en geopolítica, él utiliza lo que se llama la política del loco. Siempre te va a subir la negociación bien alta para quedar después en un porcentaje que obviamente era eso el que él quería llegar. Lo que pasa es que si vos tenés la política del loco y el otro maneja también la política del loco y ninguno de los dos se baja, el choque está asegurado. Claro. Bueno, con Kim Jong-un venían por ese lado, ¿no? A ver quién está más loco. Sí. Pero igual todavía no se ha logrado nada. Yo creo que en Estados Unidos en estos momentos no va a encarar ninguna guerra que Estados Unidos no comande. No va a cometer los otros errores. Ahora, el tema, si haces la comparación con Obama, yo no sé por qué diablos le dieron el Premio Nobel de la Paz a Obama cuando recién empezaba. Entonces, ¿estás reconociendo de alguna manera que por lo menos Trump tiene más méritos que Obama? Sí, definitivamente. Muy interesante. Alejandro, ¿vos qué pensás? Estoy totalmente de acuerdo con Manuel. A ver, Obama tenía que esto, más allá de los países que invadió, de los presidentes que derrocó, de las miles de víctimas civiles en varios países que tuvo Obama tenía los martes negros, donde se juntaba un comité para planear asesinatos selectivos preventivos en Medio Oriente. Por ejemplo, con ataques con drones dirigidos, donde murieron más de 10.000 personas con ataques de drones en Medio Oriente. Además de la cuestión de Libia, aunque anunció primero que iba a retirar tropas de Afganistán, terminó subiendo en la cantidad de tropas. Fue toda la época de las primaveras árabes, del comienzo de algunas operaciones clandestinas también de la CIA en América Latina, bueno, y en otras partes del mundo. Pero ¿por qué entonces para la gente en general Donald Trump es una persona que está lejísimo de ser considerado como candidato para un Premio Nobel de la Paz? Porque justamente, más allá de las formas que tiene Donald Trump, que tiene unas formas violentas, pero en la acción siempre termina negociando, y sí es verdad, a pesar de las presiones que tienen el establishment y el aparato militar de Estados Unidos para que inicie una guerra. Paró lo de Irán. Paró lo de Irán. Sí. Veremos qué pasa si para lo de Venezuela. Negoció con Kim Jong-un, aunque ahí también China tuvo un rol fundamental. Quiere realmente negociar con los talibanes en Afganistán. Quiere... bueno, algunos dicen que por eso
la salida de John Bolton, el último asesor de seguridad nacional, claro. que dice Donald Trump que no estaba, es lo que se dice, ¿no? Que John Bolton iba por un lado y que Sí. Donald Trump iba por el otro, y que esto de la reunión secreta con los talibanes, que hace un año que vienen en conversaciones, no es de Sí, ahora, por supuesto. hace mucho tiempo, tiene que ver un poco con estas dos formas de manejar la política exterior del asesor nacional de seguridad y del propio presidente de los Estados Unidos. Pero me quedé pensando, porque necesito saltar a Pablo, que es economista, esta manera que tiene Donald Trump de negociar la política a través de las amenazas de los aranceles, ¿no? Bueno, pero ahí tenemos otra cuestión, es interesante lo que decís. Fíjate que además de la discursiva violenta, si quiere, obviamente, en la campaña de él poco se mencionaba de invasión a otros estados. Lo que sí se mencionaba, y que es lo que está cumpliendo, es la cuestión económica, el aspecto económico. Fijémonos que lo que sí ha avanzado y lo que sí ha tenido choques en la arena internacional es la guerra comercial con China, los inconvenientes que tiene en términos de inversiones y también aranceles con la Unión Europea, lo que tiene que ver con cómo se va a manejar en términos de política económica doméstica, qué pasa con la tasa de interés, la Reserva Federal, ahí sí ha impuesto un eje de ejecutividad, ahí ha sido ejecutivo. ¿Y cómo él juega comercialmente con el Reino Unido, la posibilidad del Brexit, y qué va a pasar entre el comercio, entre la Unión Europea, el Reino Unido y los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se vuelve a modificar otro ahí? ejemplo donde ahí sí se ve la efectividad de lo que tiene en políticas económicas, donde ahí sí ha trabajado, ahí sí no hay discurso. Ahí le dijo a Boris Johnson recientemente: vos salí tranquilo Unión Europea, que nosotros al otro día hacemos el acuerdo bilateral de libre comercio, quédate tranquilo. Está buscando la forma de, hacer que su electorado, recordemos que hay elecciones el año venidero, que su electorado, que él le prometió que iba a volver a traer los trabajos a los Estados Unidos y que el libre comercio iba a ser justo y favorable a los Estados Unidos como él lo ve, él lo está cumpliendo. Por lo tanto, no es una persona que, por más que tenga un discurso complicado, no es una persona improvisada. Uh-huh. Es más, vuelvo a repetir, está cumpliendo con lo que dice, y probablemente con una economía que, a pesar de tener ciertos inconvenientes en términos financieros, está bastante estabilizado y ha creado bastantes puestos en la economía real, le está dando un margen, por lo menos para presentarse a reelección y con muchas expectativas de ganar. Es interesante eso, porque hay que ver cómo llega Donald Trump en las elecciones que son el año que viene con la economía doméstica, ¿no? Para ver cómo le resulta con el voto. Y ahora sí lo presento al doctor Livio Gratón. Es doctor en ingeniería aeroespacial, pero además vivió muchos años en los Estados Unidos, donde también tiene tantos títulos que la verdad que si empiezo no termino más. Pero una de las mejores con lo que yo más prefiero quedarme para presentarte es que fuiste parte de los cascos azules en la guerra de los Balcanes, representando, a los militares argentinos, es decir, te convocaron desde ese lugar. Pero antes de pasar a este tema, conociendo cómo se vive en los Estados Unidos, conociendo un poco la mentalidad de los estadounidenses, ¿qué impresión te da el presidente de los Estados Unidos respecto de esta posibilidad de que vaya a ser un candidato para el Premio Nobel de la Paz? Me es difícil opinar. Estados Unidos está muy dividido, me parece. Yo lo único que te puedo decir como dato adicional es lo que veo de mis amigos en las redes sociales que me quedaron de esa época, y diría que hay una preponderancia en mis amistades personales, estoy hablando exclusivamente, de gente que lo ataca con cuanto argumento encuentra. Es verdad. Y los es que lo defienden, lo defienden. ¿No, Donald Trump? Muy fácil de criticar. Sí, pero... pero todos se terminan prendiendo. Los medios de comunicación en los Estados Unidos los tiene todos en contra, menos Fox. Sí. Pero el resto está eso todo quiere en decir contra. que debe estar gobernando pero bien. Hay otro ejemplo. Fíjate el tema del Brexit. Se pensaba que no iba a ser nunca el Brexit, y sin embargo hubo la elección y ganaron. ¿Qué es lo que pasó? Evidentemente las mediciones o las muestras que se hicieron no estaban bien aceitadas, o el muestreo no era el correcto, porque a pesar de que en Londres y en las ciudades importantes relacionadas a los servicios financieros y demás ganó claramente el quedémonos en la Unión Europea, en la periferia, en las zonas industriales que todavía quedan, perdió. Los Estados Unidos pasa lo mismo. Uh-huh. Si uno va a California, si uno va a Nueva York, por ahí tiene una percepción de lo que es Trump, pero si uno va al costado al medio oeste norteamericano, donde volvieron las fábricas, si se quiere, o donde el mercado interno volvió a resurgir, tenemos por ahí otra percepción. Entonces, hay que tener cuidado. Y los demócratas todos divididos. Pero ¿no? yo no, mi intención no era usar esto como una encuesta de la popularidad de Trump. Lo que digo es que es, como vos decís, muy atacable, y me da la impresión que tal vez
él personalmente no se esmera mucho en evitar eso, ¿no? Es su mayor No, le preocupación. gusta además, Claro, es su sí, salsa. sí. Y diría que a muchos norteamericanos en general, no sé si tampoco se centran mucho en ganar o no el premio Nobel. No. Ellos, digamos, tienen una mirada bastante hacia adentro y hacia sus políticas, Bueno, sus pero necesidades. es verdad lo que decís, pero Trump en ese sentido, él mismo dejó que se sepa Sí. que había sido... Dicen que fue el presidente de Japón el que lo postuló. ¿Shinzo Abe? Sí. Ah. Y después cuando le preguntaron, no dijo nada. Dijo, no, bueno, que primero, ¿no? Pero dicen que vino el por ahí. premio Nobel está muy discutido, porque es muy político. Sí. El Más premio el de la Nobel es Paz. político. Claro. Es decir, no es que y te lo dan porque El de inventaste La una Paz, vacuna. Tengamos el de La otros, Paz, los no, de el de La Paz es física, de político, química no, y eso demás, mucho menos. no. Pero el de La Paz es político. El de La Paz es de literatura, te diría en segundo Claro, lugar. exactamente. Tal No, vez. y tengamos en cuenta algo, ¿no? Con el hecho, ¿no? Que decían de los ataques a Trump. Detrás también de los ataques en los medios está la presión belicista a la que él no quiere ceder. Porque se juegan muchos intereses en los medios, no solamente si Trump hace comentarios racistas o xenófobos. De hecho, algunas de esas cosas son diferentes con la realidad, porque si vemos las estadísticas, Obama deportó mucha más gente Ujú. en comparación del mismo tiempo que estuvo con Trump que Trump. Claro, Y- y en el imaginario popular es al revés. Exactamente. Esa es la gran contradicción. Y- Vamos a tener que pasar a otro tema, perdón, ¿no? Dale, no. Porque si no me manejo así, me quedo corto y quiero hablar de esto, Manuel, que trajiste porque es fantástico. Hay una nueva forma de organizarse para llevar adelante una guerra y tiene que ver con los drones. Sí, así como lo escuchan, drones engembrados, no, como un enjambre de drones, esa sería la palabra. ¿Cómo funcionan? ¿Qué Bueno, son? la guerra se hace de dos maneras. Es económica, como decía Mao, que todas las guerras eran económicas y todo está relacionado con lo que estamos hablando. Y la otra es cuando fallan las negociaciones, se va a la guerra. El sistema de batalla ha cambiado, es decir, no solamente hay que poner tropas en el campo. Ahora, sí, siempre hay que lograr ¿Y destruir esto que vemos qué es, por ejemplo? Estos son drones que acompañan, el anterior también, drones para bombardeo o drones que acompañan a los aviones caza, que están para cuidarlos. Primero, ¿qué los es un caza dron? que son que Los están aviones de por combate. humanos, claro, que van piloteados por Dron es humanos. todo aquel aparato que no está tripulado, que no está piloteado, pero sí hay un humano detrás que lo está manejando. Y a partir de ahí es donde se llevan ataques con menor riesgo para el grupo que ataca, porque la idea es tener la menor cantidad de bajas posibles en el bando de uno para provocarle la mayor cantidad de bajas y gastos posibles al contrario. Eso se llama guerra. Hasta ahora se está teniendo este sistema de aviones no tripulados, porque en realidad un dron es un avión no tripulado. Puede ser un sistema de caza no tripulado, Sí, es decir, que pero va uno se directamente imagina- a un objetivo Sí, y lo destroza. Pero Pueden estos ser drones asesinatos nuevos, selectivos también. exactamente, pero estos drones, mira, el otro día encontré un artículo muy interesante de la BBC. 3 características. Sí. En Reino Unido, escuadrones de enjambres, los Sí. llaman. En Estados Unidos, drones cooperativos interconectados. Y aparentemente no solo tienen la multiplicidad que pueden utilizarse dentro y fuera del campo de batalla, sino que serían autónomos. Esto quiere decir que no necesitan que sea manejado por un humano. Se va a una tecnología de... Eso es lo que se llama la guerra limpia. Guerra limpia es toda aquella donde las máquinas van y hacen el trabajo sin utilizar ni la venganza. Hay un montón de temas jurídicos porque en realidad estás pasando por encima de territorios nacionales, pero en la guerra Claro, es ese la un guerra. tema, sí, sí, Pakistán ha sido el país más atacado, por ejemplo, con drones. El tema de los asesinatos selectivos o las muertes selectivas llevadas a cabo por Israel. Israel es en realidad el precursor en la utilización de drones, Sí. más que Estados Unidos. Y hay más personas que se están entrenando en el manejo de drones que pilotos de aviones caza. Sí, y me dejaste Y además leer- los autónomos, con esto termino, Sí. va a ser cuando ya las máquinas, y se está trabajando en eso, puedan decidir, sin humanos, Claro. cuándo comenzar a atacar. Claro, y manejarse con autonomía. Por eso son autónomos. 100%. Livio, vos hiciste una tesis que tiene que ver con los satélites que se manejan con GPS y cómo entra esta tecnología que vos tanto conocés
con esta situación que estamos hablando, ¿no? ¿Quiénes manejan los satélites? ¿Cómo son utilizados? ¿Para qué sirve un satélite? Bueno, GPS es el primer sistema de posicionamiento global. O sea, es una constelación satelital manejada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que permite a cualquier usuario que tenga un receptor de esas señales poder posicionarse, saber a dónde está y si son más avanzados, saber hacia dónde se está dirigiendo. Y pueden tener, hay cantidad de satélites de cualquier país libremente, digamos. No, esta constelación que tiene una determinada órbita, son de órbita media, con una altitud, están a 20.000 kilómetros de distancia de la superficie terrestre, etcétera. Es una constelación única y que solo la maneja la Fuerza Aérea. Después el tema es quién lo usa, esa información. Y por ejemplo, ¿quién la puede usar? En un primer momento se habían hecho 2 servicios, uno muy preciso y otro que estaba como diluida la señal para quitarle precisión, para evitar usos que fueran contrarios al bien o a los intereses de los Estados Unidos. Después, con el tiempo... Perdón, pero ¿cómo se puede usar un satélite para el mal? No, yo estoy hablando de los usuarios. Los usuarios usualmente no son otros satélites. El que tiene el receptor de GPS y lo usa es un avión, tu auto, claro, sí. El teléfono. También puede ser un misil que se posiciona y sabe a dónde está yendo usando el GPS. Por eso cuando los lanzamientos a veces fallan, como pasó supuestamente en Irán, según los Estados Unidos, que tienen lanzamientos fallidos, ¿es cuando falla el sistema de GPS de esos misiles que lanzan? No, podría ser esa una causa. Por lo general la navegación es conjunta. Usan el sistema de navegación global y tiene un sistema inercial con acelerómetros y giróscopos internos, con el cual el propio usuario va calculando, va integrando la información y sabe dónde está. Pero esos tienen a veces un desvío. Entonces cada tanto se usa el GPS para volver a calibrarlo y ahí, a partir de ahí vuelve a ser más precisa esa navegación. Y volviendo al tema de los satélites. Bueno, entonces, el uso, si bien lo maneja la Fuerza Aérea, se ha extendido tanto a todas las cuestiones de la vida diaria, incluso para temas de la bolsa. O sea, hoy en día hay tantas operaciones que saber cuál entró primero y cuál entró después con gran detalle es muy importante. Como el sistema GPS tiene una serie de relojes atómicos de gran precisión, muchos en tierra, y cada satélite tiene 2 o 3, con toda esa información se hace un tiempo oficial de GPS, que es el que adoptan los satélites, los usuarios, los bancos, todos los que usan el tiempo GPS, que hoy en día es el más usado. Ahora están surgiendo otras constelaciones. Bueno, los rusos tienen GLONASS, los chinos están haciendo Beidou, y la Unión Europea el Galileo, que viene con algunos retrasos, pero es muy sofisticado y usando todas las lecciones aprendidas de Y la GPS. India debe andar por ahí también. La India tiene un sistema, pero no es global. Es un sistema que le sirve a la zona de la India y que se apoya usualmente también en GPS. ¿Y nosotros tenemos...? Nosotros tenemos desarrollos locales de usuarios, no satélites que provean un posicionamiento global. ¿Qué significa los que usamos nosotros para trasladarnos y esas cosas? Esos son los más simples. Claro. Después tenés hasta lo más sofisticado, que te da un posicionamiento de centímetros a lo mejor. Porque tu teléfono te da una buena posición, pero no te la garantiza. Entonces vos sabés que estás acá, pero a lo mejor en algún momento estás 100 metros en otro lugar. Entonces si lo vas a usar para aterrizar un avión, por ejemplo, le ras por no ahí. se puede. Claro, necesitas algo más sofisticado, se puede, pero... Y recién con lo que decía Manuel, ¿no? De los drones y toda la tecnología, ¿pueden los satélites en algún sentido manejar, por ejemplo, drones militares? Podrían, sí. Pueden manejar drones militares. Con relación a lo que me preguntabas antes, digamos, lo primero que pueden hacer es usar el posicionamiento para saber a dónde están y ir hacia donde quieren llegar. Claro. ¿No? Claro. Después, para manejarlo esa es otra cosa. En teoría se puede. Vos podés mandarle instrucciones al dron por satélite. Mirá.
Qué interesante. ¿Alguno quiere hacer una pregunta Sí, específica? no, que como bien mencionaba acá el colega, no olvidemos que estamos en medio de una carrera, una disputa tecnológica Claro. global, Absoluta. ¿no? Cuando recién mencionó claramente las potencias que están interviniendo en esto, sumamos el 5G, la velocidad de la transmisión de la información. A ver, tengamos en cuenta que la comunicación y la velocidad y la efectividad de la comunicación es la clave de toda inteligencia organizada. Hablemos de drones, de satélites. Agreguemos que el dron, además, ¿sí?, de no poner en riesgo vidas humanas de los que los usan, pero tampoco se le puede echar culpas después a nadie porque también se pueden hacer No, que- cuestiones muy secretas. Sí. El costo de utilización de un dron, a diferencia de un avión, Claro, son más o sea, económicos. tenemos 1000 tipos de drones. Recientemente, hace pocos años, Boeing transformó un F-16 en un avión autónomo, ¿no? Y bueno, hablemos de después de nanotecnología aplicada a lo militar. O sea, este siglo va a ser el siglo de los grandes cambios Yo quería tecnológicos. agregar algo que por ahí me quedó y Sí, me es hiciste verdad. acordar, Alejandro. El tema de los drones lo utilizan no solamente los países, hay más de 40 que ya están interesados y todo aquel que tenga dinero sabe que necesita esa tecnología para demostrar que tiene poder y prestigio. Y la otra, cualquier otra organización terrorista también lo puede tener. Exactamente. Y los han Claro. usado. Por eso o la sea, guerra es asimétrica. y los han Ya no usado. es más la guerra de un ejército contra No, otro. es Dispara usted es primero, difusa. por favor. No. No, Y- debe ser. a ver, Pablo. No, Sí. no, lo que creo que debe quedar claro acá, como dijo acá Alejandro, es que a ver, los grandes inventos de la humanidad en términos tecnológicos lo hicieron la industria militar, se hicieron para la guerra, Claro, se porque fueron el extendidos. GPS era el de los militares. Exactamente. Y para mí Internet- pero es el Internet mejor era de la Marina de los invento. Estados Bueno, Unidos. el GPS, si vos vas a las convenciones de navegación, está esa discusión. La Fuerza Aérea dice siempre estuvo la intención del uso dual, Claro. y otros, sobre todo los extranjeros, dicen que no. Ahora hay todo un tema con el manejo. El uso dual te referís a civil y militar, civil y ¿no? militar, Sí. exacto. Por eso algunos países buscan. Vos pensás que el uso de GPS es un sistema que costó unos 12.000 millones de dólares, cuesta 2 millones diarios el mantenimiento de ese sistema. Ah, mira. Eso lo paga todo Estados Unidos. Entonces uno dice, ¿para qué nos vamos a poner a hacer otro sistema teniendo eso gratis? Y bueno, Claro, claro. la Unión Europea quiere tener Es muy su interesante. manejo. Depende de qué rol Pero querés Estados jugar en el Unidos- mundo. Pero perdón, Claro, a ver pero si entendí quiero bien. decir- ¿Pero Estados Unidos paga el soporte de esto y lo utiliza todo el mundo? Sí, sí. Y porque tiene un beneficio de Esa no la control. sabíamos. Mira, Sí, es- control, es pero hay que- control. te hago... Es como digamos, internet, es como fake y todo. Claro. Usted lo puede usar, Es sí, como el pero dólar, lo No pueden es usar gratis. todos. Parece Claro, que es pero gratis, lo pero deben no es usar gratis. todos. Claro. No, lo el deben tema- usar Es todos, como el dólar, exactamente. lo deben usar todos. Sí. O de lo Dios. contrario, Incluso Estados Unidos garantiza un aviso de varios años, ahora no quiero mentir, pero 6 u 8, pero es mayor a 5, de que si ellos van a dejar de liberar el uso Sí. o volver a tocar la señal para que sea menos precisa, van a dar un aviso de por lo menos 6 años. ¿Sí? Eso es lo que Para permite... que el resto se acomode. Para que el a resto ver, se acomode, exacto. a ver si estoy a ver si está bien este razonamiento. Si yo le mando un mensaje por WhatsApp a cualquiera de los que estamos aquí, ese mensaje va a un satélite. Puede ir a un satélite. Bueno, Depende por del algún lado sistema. tiene que ir para llegar al otro teléfono. Pero podría ir a un satélite de Pero comunicaciones. pasa por los Estados Unidos y después vuelve a la localidad donde yo lo quiero mandar y llega al No, destinatario. pasa por el ¿Qué quiere dueño decir del que Estados satélite. Unidos soporta todo? Porque De ¿por dónde GPS. pasa? De GPS. A Tu ver. teléfono usa el sistema GPS para posicionarse. No usa el sistema GPS para mandar un mensaje. Ah, son dos Son sistemas dos cosas distintos. distintas. Ok. Tal vez. O sea que tu- saben dónde estoy yo, eso sí. Cuando pongo una Sí, si dirección quiere para mandarte ir, un dron a saludarte, No. te lo pueden mandar. no, creo que sea de interés, No, pero no, digo, no. pasa no, por ahí. No, porque el GPS no recibe información tuya. Vos usás la información que está transmitiendo el GPS. Ah, claro. O Está sea, bien. seguramente saben lo que mandaste o dónde estás, pero no a través de un satélite GPS, sino por el medio de comunicación que es otro. Tal vez tu mensaje vaya a través de ARSAT, que es un satélite argentino controlado por la Argentina. Ajá. Entonces ahí, bueno, a lo mejor... Bueno, y Este, vamos a tener que nadie te pasar a... controla. Muy interesante, pero no quiero dejar de preguntarte. Vos formaste parte de los cascos azules.
Los cascos azules vendrían a ser el brazo armado de la ONU, pero generalmente se utilizan para misiones que tienen que ver con la paz y terminan utilizando a militares de muchos países, pero tienen que tener determinado nivel de entrenamiento y qué sé yo para ser seleccionados. Y la pregunta que te quiero hacer es ¿qué es una misión de paz? ¿Cómo puede ser que una persona que va armada vaya a buscar la paz, ¿no? En un lugar de mucho conflicto, que puede, imagínense la situación que quiera, guerras civiles, la propia Venezuela, si quieren, que es un tema que nos toca muy de cerca, cómo pueden ir militares, los cascos azules, y lograr, ¿no?, una misión de paz en medio de una guerra civil. Bueno, hay distintos tipos de misiones de paz. Están las que son simplemente una negociación, un intento de que las partes se acerquen, donde a lo mejor va un contingente de Naciones Unidas a proteger a esos negociadores, simplemente. Bueno, como está pasando en México. México pidió esta semana que vayan los cascos azules porque los empresarios que trabajan con la nafta para las gasolinerías, digamos, no están siendo amenazados por los cárteles mexicanos, digamos, y no les permiten a los empresarios, los narcotraficantes, no le permiten a los empresarios venderle nafta ni a los estatales ni a la policía mexicana. Entonces están pidiendo los empresarios que manden, digamos, un envío de emisión de los cascos azules para garantizar la seguridad de ellos y poder seguir vendiendo nafta. Bueno, digamos, ese es el extremo donde van simplemente a proteger a alguien de Naciones Unidas que va a hacer alguna misión. En el otro extremo tenés una misión netamente bélica. La que se me ocurre en este momento es la guerra de Corea, donde usualmente el principal actor, que fue Estados Unidos, busca legitimizar eso a través de un mandato de Naciones Unidas. Esas son cada vez más difíciles porque con que se oponga uno del Consejo de 5, digamos, necesita una homogeneidad en el dictamen o en el mandato de Naciones Unidas que es muy difícil de conseguir. Y en el medio, las dos más usuales o más importantes son las de peacekeeping, que es el mantenimiento de la paz, y peace enforcement, que es el forzar la paz. La diferencia básicamente es que en una los actores piden que vengan a Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, los croatas y los serbios dicen, bueno, no queremos pelear más, pero lógicamente como estamos en guerra, yo no confío en que el otro se esté desarmando. Entonces, Naciones Unidas, por pedido de las partes, va y es el control para un bando de que el otro está cumpliendo con lo que se tiene que cumplir. Y ahí quiero entrar, antes de pasar al otro tema. Por ejemplo, la primera misión de los cascos azules fue en 1948 por la cuestión de Palestina, que aún sigue activa. Hubo 70 misiones de los cascos azules en el mundo desde que iniciaron en 1948. Actualmente hay 14 misiones activas y además la ONU por mes, digamos, tiene un presupuesto de $1.428 al mes para cada soldado, y esto es lo que se le da a cada estado, y a veces los estados menos ricos, los más empobrecidos, aprovechan porque $1.428 al mes son algo así como 82.000 pesos. Imagínate que va un soldado argentino. Para cada soldado. Para cada soldado. Esto es informe de la ONU, la fuente es la ONU del año 2018. Me parecieron datos que valía la pena traer para que tengamos en cuenta. Ahora, cuando vos estás en el campo de batalla, y ahí están los bandos que no saben si confiar o no confiar, y vos tenés la orden, porque como casco azul va justamente para garantizar la paz, ¿cómo hacen para cuidar su vida ustedes, no? Bueno, digamos, esa es la gran pregunta cuando uno va con algún grado de poder de decisión. Hay un jefe de sección, digamos, alguien que tiene 10 hombres, 30, 100 a cargo. Es si vos priorizás la misión o priorizás tus hombres. Es una decisión. Usualmente es fácil. Si nosotros somos 100 y los dos que pasan con fusiles son 2, es fácil, lo haces y se lo sacás. Claro. Si ellos son 100 y nosotros somos 2, y bueno, hay que hacer todo lo posible para que no nos saquen los nuestros, digamos. El problema es cuando somos 50 y 50. Yo he conocido jefes muy arrojados y que se mandan, es muy psicológico, es todo, porque uno no vaya a combatir. Ajá. Y la idea no es combatir, ni mucho menos, salvo que haya que defenderse. Claro. Pero si hay alguien con armas en un lugar que no debería,
bueno, uno tiene que ver si se puede solucionar eso. Y la última, para ya pasar al otro tema, a vos te dieron una medalla de honor por salvar a personas en un campo minado, ¿no? Sí, después... eso fue una patrulla holandesa, que ellos proveían las comunicaciones en ese momento, y entraron, era un camino de tierra que estaba minado. Y era una zona bastante aislada, y nuestra sección era la que estaba más cerca, porque el que sobrevivió llegó a nuestra base a pedir ayuda, y fuimos un grupo de 6 personas, y por entrar a ese campo minado y hacer el rescate es que Naciones Unidas hizo una mención. Naciones Unidas no condecora, pero hace una mención de haberse desempeñado más allá de la obligación que uno tenía. Claro. Ese es Qué bien. el texto. Bueno, vamos a hablar un poco de Venezuela, ¿les parece? Hubo el Consejo Permanente de la OEA mantuvo una reunión donde finalmente decidieron los miembros que conforman este Consejo Permanente de activar el TIAR. ¿Qué es el TIAR? Muchos se preguntan. Es el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca que la Argentina forma parte de este acuerdo, y lo que dice es que si un país es atacado en la región, el resto de los países solidariamente envía, digamos, su ayuda, que puede ser entendida en varios aspectos, desde lo diplomático, desde censuras por ahí que tienen que ver con lo comercial, hasta que se llega a una intervención militar como última instancia. Se aprobó, Alejandro, en esta reunión de la OEA, que se active el TIAR. ¿Qué puede significar esto para la región? Bueno, te agrego que muy bien explicaste el artículo fundamental, ¿no? El que más se difunde. Después también hablas en otros artículos, ese es el 4 si no me equivoco, después está el 6, el 7 y otros más, donde habla de conflicto entre dos estados y un conflicto que puede ser desde afuera de la región o desde afuera del continente. Y acá, porque muchos se preguntan, ¿y cuál es a ver, ¿quién invadió a Venezuela para activar el TIAR? No. ¿Quién invadió Malvinas, por ejemplo? Esa es la gran pregunta. Bueno, es que... ¿Y por qué Estados Unidos no jugó en contra? A ver, pero el TIAR, fue invocado varias veces, nunca se terminó aplicando en sí el TIAR, pero bueno, a ver, en Malvinas, que Argentina lo planteó por la cuestión en la guerra, y bueno, Estados Unidos finalmente se puso del lado de su aliado de la OTAN, diciendo que en verdad la Argentina fue quien había... Pero bueno, hablamos de intereses geopolíticos, sí, de intereses pero acá la gran discusión discusión es... ¿Fue invadida Venezuela como para activar el TIAR? No, pero si se considera que hay un conflicto que ponga en peligro la paz y seguridad regional, el TIAR se puede invocar. No es solamente si hay un ataque de un país a otro. O sea, el texto del tratado es amplio, y en este caso lo que se plantea es que hay grupos terroristas de las decisiones de la FARC, los que volvieron a las armas, del ELN, que... A ver, ya lo acusan directamente al gobierno de Venezuela de ser un gobierno de narcoestado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a abrir el juego y, bueno, en un par de semanas se van a reunir. Vero y colegas, ¿no? Lo que hay que entender de Venezuela es que estamos en el marco de un conflicto y de una disputa que es global, que involucra a las principales potencias, que es, decíamos, tecnológica, es geopolítica, es por los recursos naturales, donde Venezuela tiene la principal reserva de petróleo a nivel mundial, tiene enormes reservas de oro, de coltan, una posición estratégica y una posición, recordemos que fue en 2015 cuando Obama firmó la orden ejecutiva declarando a Venezuela una amenaza al interés nacional y de la política exterior de los Estados Unidos. Y bueno, el conflicto con Venezuela lleva décadas, ¿no?, de los Estados Unidos, y el interés es un país que comparte con Estados Unidos, tienen fronteras ¿no? marítimas. ¿Y cómo pensás que va a manejar Nicolás Maduro esta situación con los aliados que tiene? Porque tiene aliados como para un poco cinturear, ¿no? Las sanciones. Por supuesto. A ver, hablamos de los fundamentales que son Rusia y China, la India está ahí, que en definitiva, a ver, son 50 países que
declaran apoyar a Guaidó. También, a ver, hay que ver la legitimidad de la presentación del TIAR, porque bueno, ¿cuál es el gobierno legítimo? Claro, porque además el representante de Venezuela que está en la OEA es el representante de Guaidó, porque Venezuela se fue de este Consejo Permanente, digamos, en 2012, creo, no sé hace cuánto. Son jugadas, a ver, las operaciones. En Venezuela tenemos un gobierno que ha hecho desastres, ha hecho agua. El informe de la ONU es muy certero con la descripción que hace de la cuestión de los derechos humanos, del hambre que está pasando el pueblo, de la situación humanitaria desastrosa que está en Venezuela. Eso no se puede negar, pero las operaciones y la actividad y la guerra económica, diplomática, financiera, de prohibirle a Venezuela hasta importar los insumos para refinar el petróleo, de bloquear las exportaciones de petróleo, claro, que han sentido las carreteras, el mar, el aire, todo, ¿no? Y la misma Michelle Bachelet lo dijo. Además de la situación del gobierno, de la situación interna, las sanciones están agravando la situación. Y es una estrategia de largo plazo donde esta cuestión de la activación del TIAR, que hay que ver en qué decanta, porque es cierto que Trump no quiere invadir Venezuela. Una de las razones que él dijo que echó a Bolton porque estaba demasiado enfocado se extralimitó con Venezuela. Se extralimitó con Venezuela. Económicamente, ¿cómo nos perjudica lo que le pasa a Venezuela? Ya no tiene que ver con el TIAR, pero sí con la economía venezolana y nosotros. Porque creo que prácticamente no nos vemos afectados, ¿no? ¿O sí? A ver, tenemos el tema, mucho sobre el tema de los migrantes venezolanos. Claro, eso sí. Y ahí está la gran discusión, sin entrar en el tema de Venezuela, que me parece que el TIAR es algo, el mismo dicho por Estados Unidos, fue algo diplomático, para darle un marco jurídico de presión a Maduro. Lo que más, digamos, vemos en estos momentos, en un momento donde la cuestión comercial y financiera, digamos, con Venezuela ha llegado a niveles muy bajos, dado el cambio de gobierno, el cambio ideológico, es el tema de los inmigrantes. Pero también ahí tenemos una discusión, un posicionamiento diferenciado entre los que piensan que los inmigrantes quitan los puestos de trabajo a los argentinos, y ya sabemos cómo, digamos, esa historia que tiene cierto marco de verdad también, porque trabajan por menores salarios, y está quienes defienden los derechos de las personas a libre movilidad de los factores productivos, como se diría en economía, y que puedan trabajar donde encuentren una mejor calidad de vida que en sus países de origen. O sea, esa situación, la verdad que, digamos, facilitado por el gobierno argentino, hay muchos inmigrantes venezolanos, es la verdad, trabajan por menos dinero, pero también ellos contribuyen a la economía doméstica, si se quiere, desde la otra visión de la biblioteca. Es un tema interesante, digamos, me parece lo que tenemos acá que tener un poco de cuidado, es el tema de no mezclar la economía con los derechos humanos, con lo que pasa geopolíticamente en Venezuela. O si lo mezclamos, que entren a jugar todas las variables, porque si no lo que termina pasando es que se termina confundiendo la macroeconomía, los intereses de Rusia y China con lo que está pasando en términos de la persona, el venezolano que vive en la Argentina, por ahí calificado, humanos, buscando trabajo con una economía doméstica. Muy interesante. La complejidad de la situación implica una mirada amplia, me parece, y a veces hay que tener cuidado porque en los medios a veces no se trata de esa manera. Y además que si nos organizamos podemos aprovechar esa mano de obra tan calificada, que los venezolanos que llegan a nuestro país son todos profesionales, hay que decirlo también. Mira, Verónica, tenés de todo tipo y es un debate muy internacional, pero la mano de obra calificada en los países desarrollados es altamente requerida. Claro. Y digamos, si uno sabe aprovechar esa mano de obra diferenciada y encima a un bajo costo, puede hacer aumentar el valor agregado ampliamente en varios sectores de la economía. Recordemos que Estados Unidos es el principal importador de cerebros a nivel internacional. Indios, bueno, Libia se había ido a trabajar a los Estados Unidos. Vos sos un científico repatriado. Sí, yo te hago un comentario. Nunca prácticamente tuve duda de volver, porque a mí me educó el ejército gratis. Entonces... ¿Te sentías en deuda? Sí, de alguna forma tenía que volver. Y Manu, ¿vos cómo lo ves? Se olvidaron de otro actor importante. Se olvidaron los cubanos, hay 20.000. Ah, claro. Es la colonia que tiene Cuba más allá del Caribe, que se llama Venezuela. Y Maduro responde a sus mandos naturales. Bueno, en realidad Diosdado Cabello, no sé si es el número 1 o el número 2. Venezuela es algo que no termina de decantar. Pero ¿qué te genera La ciudadanía es responsable de lo que pasa en Venezuela, quiero aclarar. ¿Los venezolanos? Los venezolanos los venezolanos votaron eso.
son responsables de lo que está pasando. Bueno, Son responsables pero ellos te de lo pueden decir de en las últimas son responsables de la elecciones lo que corrupción. hicimos. Son Hubo responsables de la fraude. corrupción del anterior gobierno que permitió que apareciera un Chávez, criticando con toda razón el gobierno corrupto de Carlos Andrés Pérez para atrás, cosa que es verdad, pero después decantó en una dictadura. La dictadura puede entrar por las urnas y terminar en gobierno autocrático. Es decir, los pueblos son responsables y dueños de su destino, Sí. para bien o para mal. No nos engañemos con eso, ¿eh? Ahora, yo no le veo una salida cercana al tema de Venezuela por ahora, no sé ustedes. Yo no lo veo, Yo- todavía. No, simplemente creo que, tenemos Maduro para rato, porque creo que el punto de inflexión donde la posibilidad de Guaidó de ser el momento de la rebelión o la revolución, esos días... Era por 30 días frenéticos lo de Guaidó, ¿eh? Sí, esos días frenéticos de principio de año pasaron, le pasó el tren. Algún momento creo que el mismo Bolton dijo, no me atendió el teléfono, el celular del otro lado cuando tenía que hablar con los supuestamente segundas líneas que iban a provocar la revolución, y me parece que Maduro hizo después el trabajo sucio. No me quiero adelantar en el sentido de que ha limpiado de toda oposición militar al gobierno de Venezuela, por lo tanto no hay un tipo de oposición. Me parece que la posibilidad que tiene Venezuela y en términos de salir del letargo económico que tiene es la ayuda china y rusa, pero la ayuda de verdad, en el sentido de no solo proveer recursos financieros, sino también manejar en términos operativos y en términos logísticos, todo lo que no mencionó Venezuela previamente lo pagará caro Alejandro, eso, el tema del petróleo, el tema del oro, todos los recursos que tiene, y poder dinamizar el aparato productivo, que sin divisas es muy difícil en un país que, recordemos, toda la vida vivió la importación de insumos y bienes de capital, toda la vida. Pero Pablo lo Maduro pagará Rosa. caro, porque en definitiva tiene un monocultivo que se llama el petróleo. Chávez apostó, me acuerdo con su mano escribiendo, el barril a 100, y el barril se te fue abajo porque la OPEP lo bajó. Y vos Claro, tenés y ahí un empezó petróleo toda venezolano la- que no es de buena calidad, no es el libio, no es el de Arabia. Es decir, dependían de, como la zafra de Cuba, estos dependían del petróleo. Ale, ibas a Bueno, decir no, sí, es una economía que no se ha diversificado, por supuesto. Y ahora la clave, recordemos que hace unos pocos meses estaba la tensión en un punto tan fuerte que estábamos como a las puertas de una invasión. Sí. Y hubo un par de llamadas telefónicas entre Donald Trump y Vladimir Putin. Y- Bajaron un poquito las tensiones. Bueno, volvemos Y al inicio, ¿no? es lo Premio que- Nobel que no puede- de la Paz para... No, esos Pero son ¿cómo? intereses. No van a atacar porque los chinos controlan la cuenca del Exactamente. Orinoco. Es un conflicto para largo que lamentablemente los únicos perjudicados son Los venezolanos, tal cual. Por supuesto, donde, bueno, no hay que permitir que se utilice la cuestión de la migración, porque siempre cuando hay alguna crisis económica en algún país dicen es culpa de los inmigrantes. Claro. Entonces siempre, Sí. bueno, eso hay que combatirlo a través de los medios, porque se manipula mucho la información en ese sentido. Es un conflicto para algo que tiene que ver, es uno de los componentes de esta nueva guerra fría que estamos viendo en los 5 continentes: Ucrania, Siria, Corea del Norte, Venezuela, Cuba y Cibe, Irán, Japón, etcétera, y etcétera. todo. Y Sí. esta disputa global se va a ir concluyendo por ahí, hacia mitad de siglo, en algún punto a grandes rasgos, donde yo veo, y en muchos organismos internacionales occidentales, están viendo que China va a ser la primera potencia mundial. Claro. Sí, algunos calculan para 2020 ya, ya Pablo, directamente. dejamos 2020, para el final el tema del Mercosur, y la pregunta que te quiero hacer es que nos expliques a todos si el Mercosur es bueno para la Argentina, y si además del Mercosur, Unión Europea, ¿qué pasa entre los negocios de Argentina y Brasil? Pero empecemos con el Mercosur, Unión Europea, porque hubo mucha polémica cuando empezaron a saltar de un lado y del otro los europeos y también los argentinos y los propios brasileños respecto de que no era negocio para todo el mundo. ¿Qué significa el acuerdo Unión-Mercosur entre la Unión Europea y el Mercosur? La lógica post Segunda Guerra Mundial es la que ha triunfado, es la lógica neoliberal en la cual la libertad es lo principal, la libertad económica y financiera, de todo tipo, y comercial si se quiere. Todos los libros indican que el comercio es bueno cuando es justo. Y si no, los diferenciales de productividad, lo que uno es mejor que el otro, termina prevaleciendo de un lado y del otro. ¿Qué es lo que está pasando ahora para ir al grano en Mercosur y Europea? En este acuerdo en el que se liberan los aranceles, se caen los aranceles la mayoría de los productos, tenemos un escenario en el cual
nosotros desde el Mercosur podemos potenciar lo que ya tenemos, digamos, nuestros benditos recursos naturales, algunos servicios, si se quiere, que también somos importantes, en los cuales hemos avanzado algo, pero por otro lado vamos a recibir mayor importación de productos industriales de valor agregado y tecnológico, que son el fuerte, si se quiere, de Europa en relación a nosotros. Pero en la balanza, primero que lo tienen que firmar todos los países que conforman el Mercosur y todos los que conforman la Unión Europea para que esto finalmente se active, ¿no? Sí. Mientras eso pasa, en la balanza comercial, ¿salimos ganando o perdiendo? Bueno, ahí está la gran discusión. ¿Salimos ganando? Algunos sí, el tema es quién gana. Porque ¿Y quién gana? lo que dicen los mismos que están ganando ahora, los exportadores de commodities, de materias primas, algunos rubros de servicio, pero la mayoría de los bienes de valor agregado, los que suelen ser más caros en términos de su composición, porque uno le pone más valor, como ellos europeos, vamos a terminar perdiendo. Por lo tanto, no, Argentina, como hace varios años, tiene déficit comercial. Mismo podemos hablar con el tema de Brasil. Con Brasil tenemos una economía comercial complementaria, en el sentido que para nosotros, en el sentido que ellos nos venden manufacturas y nosotros les vendemos más materias primas y algo de automóviles, pero a su vez nosotros no le somos a ellos lo suficientemente atractivos para que ellos nos vendan a nosotros. Por Ahora lo tanto, te voy a el hacer déficit comercial que tenemos con ellos, y esto déjame recalcarlo brevemente, es amplio y hace más de 15 años. Nosotros perdemos con Brasil todos los años el partido por goleada. Tenemos en los últimos 15 años un déficit comercial con Brasil de 60.000 millones de dólares. A ver si entendemos. Una deuda enorme, todos los años perdemos con Brasil. Por eso cuando dicen, y con esto termino, que pero Bolsonaro perdemos porque Brasil tiene mayor con... poder de negociación, porque él puede decidir en las negociaciones bilaterales. Ahí están las capacidades técnicas y operativas de cada uno de los gobiernos. Digamos, Brasil es un país más grande, pero ha sido nuestro socio eterno, si se quiere, en los últimos 100 años a nivel comercial. Digamos, está cómo nos ponemos, cómo nos posicionamos, con qué madurez tenemos, qué capacidad diplomática tenemos para decir, señores, nosotros estamos perdiendo todos los años, tenemos que hacer ciertos cambios. Ahora, por ejemplo, un cambio, una liberalización, si se quiere, la cuestión automotriz, que son nuestros principales, digamos, ventas de productos manufacturados, nosotros, los autos, veremos de acá a 10 años hay un proceso de liberalización. Entonces dicen, bueno, ¿qué significa el proceso de liberalización? Que las autopartes que nos compramos o los autos que exportamos cada vez van a tener menores aranceles. El tema es la dinámica, porque se habla de la foto. La foto, lo mismo con el Mercosur Europeo. La foto es, bueno, parece bueno que cada uno se especialice y pueda vender. Ahora, cuando vemos la dinámica, la película, vamos a ver en el vericueto de las negociaciones, las cuestiones técnicas y operativas, cómo terminamos saliendo. Porque acá también hay que recordar algo. Nos fijamos mucho en el término del comercio y el número de almacenero. Cuánto vendemos y cuánto compramos. Pero si no lo complementamos con una macroeconomía interna sana, lo que podemos ver es que, por ejemplo, no tenemos la capacidad de balancear nuestra economía y poder venderle a otras cosas a otros países, y sí, sin embargo, les podemos importar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y entender que, digamos, los tratados de libre comercio, lo importante, vuelvo a repetir como dije al principio, que sean justos y que sirvan para la macroeconomía interna, porque si no, digamos, lo que terminamos ahora es una profundización de la concentración en lo que es el campo, lo que es el agro, la minería y lo que es... Y ahora una pregunta para la mesa que tiene que ver con este tema. ¿Es una excusa la que utiliza Macron cuando le dice a Bolsonaro que ofendió a su mujer a través de este tuit, comparando, ¿no?, la mujer de un despropósito por parte de Bolsonaro? No fue Bolsonaro, La situación fue la siguiente. No fue Bolsonaro. Durante la cumbre del G7, de un usuario de una red social dice, ahora entiendo por qué Macron persigue tanto a Bolsonaro, y había puesto la foto de la mujer de Macron, que es una mujer de mayor edad, junto a la foto de la mujer de Bolsonaro, como diciendo, acá está la mujer de Bolsonaro más linda que la de Macron, por eso Macron está atrás de Bolsonaro. A raíz de esa situación, Bolsonaro pone un jajaja, no humilles al tipo, una cosa así en lenguaje... Bueno, a partir de esa situación empezó como a peligrar, ¿no?, el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, porque Macron no se quiere disculpar y por el otro lado Bolsonaro le dice, vos te querés meter en mi soberanía con la excusa de la Amazonia y los incendios. Pero te digo esto cortito. ¿Es una excusa o se arrepienten los dos de haber firmado estos acuerdos? No, lo de la mujer es una excusa. Claro. El problema que tiene Macron, la mujer o puede ser otra excusa. El problema que tiene Macron es el campo francés. Los ganaderos franceses. Los ganaderos franceses están diciendo, no abramos nuestro comercio porque vamos a quedarnos sin nada nosotros. Y a ver, entendamos lo siguiente. Uno dice,
Es más eficiente el campo en la Argentina que en Francia, por ejemplo, o en Brasil, los ganaderos brasileños en Francia. Pero ¿saben qué? Los franceses dicen, nosotros somos parte de la historia, la cultura y la geografía francesa. La vitivinicultura francesa es mucho más allá que la economía, es lo que representa para la sociedad. Por lo tanto, lo que le están diciendo a Macron, ojo con lo que firmás, porque esto nos puede perjudicar más allá. Si nosotros perdemos el campo, esa gente ¿a dónde va a ir? ¿Va para la ciudad? Toda esa representatividad que tenemos, ¿a dónde va a ir? ¿Dónde va a ir a trabajar? ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, hay cuestiones socioeconómicas que van más allá de la cuestión macro. Lo que señala Pablo es verdad. El enfrentamiento entre Francia y España ha sido eterno por la calidad de manufacturas que tiene España con respecto a Francia. El coñac español es mejor que el francés. Le dijeron, no usan más ustedes la palabra coñac, ni siquiera castellanizar. Ningún problema, lo llamamos sherry. Bueno, ustedes no le pueden llamar champán al cava. Cava le ponemos. ¿Por qué? Porque están peleando por lo que es cultural. Macron firma eso y a Macron lo cuelgan, pero del Arco del Triunfo. No va a haber firma. Los irlandeses tampoco van a firmar, porque Europa es débil en ese aspecto, porque no pueden entrar manufacturas de aquí. Pues nosotros quedamos en productos primarios, perdimos todos los trenes, hablamos mucho, manifestamos un montón, ponemos paliativos, ponemos parches, no hacemos nada. Somos un fracaso casi como país. Pero me da bronca, en serio. Y vamos, ¿cómo vas a negociar con Goliat? Te pisa, digo yo. Sí, no, y además es un hombre que sabe mucho de bebidas alcohólicas. Gracias. Ale, me quedan 2 minutos, Sí. un cierre cortito. Bueno, no, brevemente con respecto a Macron, Macron también tiene una muy baja, un muy bajo porcentaje de apoyo en la sociedad francesa, y cuando vos a través de los medios, frente a la opinión pública, te peleás con Bolsonaro o con Trump, automáticamente llevas las de ganar, aunque sean en términos mediáticos, Claro, de moralidad, de apoyo, y es lo que busca también Macron. Y bueno, agarrándose el tema también del Amazonas, era claro que iba a salir bien parado Macron. Sí. Pero el tema del acuerdo da para largo. También el Mercosur internamente, que era un proyecto con un origen de intención política, de Sarney inclusión, de Alfonsín. integración de la sociedad, algo mucho más complejo, profundo, integrador de América Latina, que, vuelvo a la disputa global, es un peligro para la seguridad de una gran potencia como Estados Unidos. Hay que ver las otras. Entonces siempre está el manejo de mantener a América Latina y América del Sur, inclusive al Mercosur, tambaleando, no muy consolidado, porque así es mejor, divide y triunfarás, de mantener dominada a la región. Bolton, el despedido Bolton dijo, el hemisferio es nuestro. Lo dijo en los medios. Claro. Este hemisferio es nuestro y Rusia y China se tienen que ir de acá. Mira Así vos, estamos. muy buen cierre, me quedo con ese. Me quedo con ese. Generalmente cierro yo, pero después de haber dicho que Manuel Castro es especialista en bebidas. hay que mantener, sí, el agua hace un daño. Hasta aquí llegamos, esta ha sido nuestra tercera edición. Los esperamos la próxima vez en Personalidades y Líderes Mundiales. Muchas gracias por estar ahí, gracias Livio por haber Por favor, venido, gusto. ojalá que te podamos volver a contar. Muchas gracias Pablo, Alejandro y Manuel Castro. Ahora sí nos despedimos, muchas gracias.